Ahora vamos a continuar con la presentación de nuestra invitada. Entonces hoy tendremos UI accesible en Figma a cargo de Rebeca Madrid. Rebe es UX UI Designer, especialista en diseño y accesibilidad web para plataformas, sitios web y aplicaciones móviles. Es profesora de diseño accesible en Fundatec, consultora de proyectos digitales accesibles en instituciones públicas y privadas. Entonces los dejamos con Rebe para que continúe y dé su presentación. Hola, hola. Tuve que hacer un cambio rápido de computadora porque ingresé en mi Mac y decía que la cámara no existía. Entonces vamos a usar Figma desde el navegador porque esta no lo tiene instalado. Entonces, bueno, como decía André, mi nombre es Rebeca. Soy diseñadora UX UI. Estoy muy agradecida con Mara y André porque me invitaron al evento y espero que nos vaya bastante bien. André, no sé si empezamos ya o falta alguna otra cosa. Sí, listo, ya te hice co-host para que puedas compartir. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a usar Figma acá desde el navegador, pero todo va a estar bien. Y bueno, voy a tener dos archivos para los que conocen, todos creo que conocemos Figma. Entonces, aquí tengo una de las páginas donde hay componentes y tenemos partes de Design System, donde voy a estar explicando algunas cosas y aquí voy a tener la presentación. Entonces, la presentación es teoría, estas se las puedo compartir más adelante, se las puedo mandar a las chicas para que la compartan con ustedes. Y en el otro sí vamos a ir viendo ejemplos de manejo de plugins y algunas cosas que van a ir acorde con la charla. Entonces, UI accesible, ¿por dónde empezamos? Creo que esta es la pregunta que nos hacemos todos cuando vamos a empezar el tema de accesibilidad. Y es que empezar en el mundo de la accesibilidad es muy bonito, pero hay información que tal vez no está centralizada o específica para, por ejemplo, un rol de UI. Entonces, cuando empezamos a leer la WCAG, encontramos criterios que, bueno, los que no saben lo que es la WCAG, ahorita lo vamos a explicar, pero vamos a encontrar criterios que tienen que ver con el rol de diseño UX y otros que tienen que ver con el rol de desarrolladores. Y entonces, así sucesivamente, y se vuelve un poco complejo de ver, bueno, entonces, ¿qué va directamente ligado a mi trabajo como UI? Este, y de eso es de lo que queremos hablar hoy y cómo lo usamos nosotros en Figma. Pero este, para entender qué es un diseño accesible, necesitamos comprender bien de lo que es la accesibilidad y la accesibilidad digital, sobre todo. Entonces, cuando nosotros hablamos de accesibilidad, también tenemos que entender qué tipo de discapacidades existen, qué es el modelo social de la discapacidad, que es básicamente lo que de donde trabajamos la accesibilidad web. Y ¿y por qué yo quiero hacer mi diseño accesible? Algo que yo he visto en algunas de las consultorías que he dado y de algunos de los trabajos que he tenido, es que llego con el cliente o con el stakeholder o con el departamento de diseño y me dicen, es que tenemos que hacer este producto accesible. Y entonces yo les devuelvo la pregunta, ¿a qué te referís con accesible? Y no es porque yo no sepa qué es accesibilidad, digamos, yo entiendo bastante bien porque sé lo que trabajo, pero me gusta saber qué es para las otras personas accesibilidad, porque así, a como para alguien puede conocer qué es la WCAG, qué es lo mínimo que requerimos, qué niveles hay otros que dicen la accesibilidad porque tal vez lo leyeron en un blog, porque lo leyeron en las tendencias que vienen de UX UI y no saben qué es la accesibilidad. Entonces, eso es lo primero que yo hago, tratar de explicarles, bueno, esto es accesibilidad, estos son los criterios, estos son las formas en las que las podemos trabajar. De todo esto, aquí era lo que usted se refería. Y a veces me he encontrado con personas que lo que me dicen es, no, es que yo lo que quería era que cuando la persona en el celular
le pusiera esta letra grande que se utiliza a veces, que cuando le configurara la letra grande del celular no se desorganizara toda la información de la pantalla. Y eso era todo lo que él quería de accesibilidad. Entonces ahí es donde a nosotros nos toca ponernos en el papel, siento yo que de un 50% de diseñador y un 50% enseñándole a la gente qué es accesibilidad y por qué es importante realizarlo y aplicarla. Entonces, vamos a ver el concepto de discapacidad como una construcción social. Vamos a entender primero, antes de empezar a trabajar el UI accesible, que no es la deficiencia la que impide que una persona con discapacidad pueda acceder a una aplicación, en este caso, o a un sitio web, sino esas barreras y obstáculos que le crea la sociedad. A lo que me refiero con esto es que no es la deficiencia o la discapacidad o la condición que sea en la que tenga mi usuario, porque incluso a veces pueden ser no relacionadas con el tema de discapacidad, sino más bien el que yo no estoy diseñando para todas las personas. Y aquí ya le quitamos, o sea, ya le quitamos la responsabilidad al usuario y la pasamos a nosotros como creadores de contenido, como diseñadores, como desarrolladores, donde somos nosotros los que tenemos que educarnos, estudiar y aprender a crear productos digitales accesibles. Y bueno, ¿qué vamos a tomar en cuenta a la hora de diseñar estos productos digitales? Primero, este, que lo que es la accesibilidad es una condición que deben cumplir nuestros productos, servicios y procesos donde deben ser comprensibles, utilizables y practicables. ¿A qué me refiero con esto? Mi usuario se tiene que sentir cómodo, seguro e independiente, o sea, con la suficiente autonomía para ejecutar todas las funcionalidades dentro del app o dentro del sitio web sin que se sienta estresado o frustrado. Entonces, cuando yo diseño este UI, lo que hago es enfocarme la, en las guías de accesibilidad web, que son lo que se conocen como WCAG. Entonces, toda la información que vamos a ver hoy sobre contrastes, parámetros, porcentajes, tamaños, todos esos lineamientos están en lo que es la WCAG. Y de ahí es donde vamos a partir para definir estos aspectos que debemos cumplir a la hora de seleccionar colores, de seleccionar tipografías, de seleccionar imágenes también. Y bueno, este no es un curso de la WCAG. Ustedes pueden investigar un poco más. Ahorita les voy a recomendar un libro. Yo básicamente lo que hice fue tomar los criterios de la WCAG. Tomamos 10 criterios que se aplican al UI directamente y que es responsabilidad del diseñador UI y los vamos a ver un poco más resumidos. Entonces, les voy a contar como por encima que la WCAG se divide en principios, pautas y criterios, y estos criterios se catalogan en A, AA y AAA, y estos criterios sí son testeables. Esto sí puede servirme para evaluar si efectivamente mi sitio es accesible o no. Pero ya si quieren saber más sobre toda esta información, hay varios cursos en línea. Está este libro en español que lo pueden buscar y también hay mucho material en inglés. Lamentablemente, sí tenemos esta limitante como del idioma para las personas que solo hablan español, pero pueden buscar y empezar a ver toda esta parte de la accesibilidad que es bastante interesante. Entonces, no sé si hasta acá hay alguna pregunta, André, no sé cómo vamos a manejar el tema de las preguntas, de hecho eso te iba a preguntar. Bueno, las personas si gustan pueden ir colocando comentarios o preguntas en el chat. O bueno, si vos estás de acuerdo, pueden también levantar la manita. Y entonces en el caso que alguien quiera levantar la manita, entonces pueden también levantarla para hacer alguna pregunta. Ok, bueno. Entonces, si no hay
ninguna pregunta hasta el momento, vamos a empezar ya con lo que es propiamente del UI. Entonces, ¿qué aspectos debo considerar al momento de el diseño UI? 3 cosas primordiales. Primero, todos los elementos visuales. O sea, cuando diseñamos UI tenemos que pensar tanto en colores, tipografías, espaciados, y también los elementos, el comportamiento de estos elementos. Cuando el botón tiene un hover o cuando el botón está desactivo, en elementos visuales también vemos como la forma que le damos a los botones de enlace, las imágenes que seleccionamos. Entonces, todo lo que nosotros sabemos de diseño, lo tenemos que ver ahí, pero tenemos que contemplar 2 aspectos más, y es cómo estos elementos interaccionan con el teclado, porque hay personas que no utilizan mouse, que lo que hacen es navegación por teclado, y también tenemos que ver cómo esta interacción de estos componentes, cómo se comportan más bien estos componentes con lo que son lectores de pantalla, que van a ser los 2 aspectos en los que más está involucrado ya la parte de interacción del componente como tal. Entonces, para esta charla y por el tiempo que tenemos, lo único que vamos a poder revisar es la parte de elementos visuales. Si ya queremos ver toda la interacción con teclado y toda la interacción con lectores de pantalla, eso ya sí se necesitan más horas porque tendríamos que aprender tanto a navegar por teclado como a utilizar lectores de pantalla para que ustedes puedan aprender bien esa parte. Entonces, por el tiempo de la charla, lo que vamos a abarcar es casi que solo la parte de elementos visuales. Y, o sea, ¿qué es la forma más fácil de asegurar que un UI sea accesible? El hecho de diseñar un design system robusto. ¿A qué me refiero con diseñar un design system robusto? Si desde que empezamos a planear nuestro UI, desde que empezamos a pensar en qué tan consistente tiene que ser la navegación, qué tan consistente tiene que ser nuestros elementos, que ya ahí estamos hablando más de la parte de usabilidad, pero recuerden que usabilidad y accesibilidad están sumamente ligados. El mantener un estándar a lo largo de toda la aplicación es lo que hace que, que el producto sea más accesible. Entonces, tenemos que empezar por diseñar un muy buen design system para que sea más fácil el resto del trabajo que tenemos que realizar. Pero ojo, que mi design system sea accesible no asegura que el resto de mi producto lo sea. O sea, yo puedo agarrar, tomar toda la parte de colores, donde especifiqué estados, donde especifiqué colores de texto, donde elegí el color primario, el color secundario, cuáles van a ser complemento, y los testé. Pero ¿qué pasa? Si a la hora de que yo creo los componentes no son componentes accesibles, si a la hora de que yo hago todo el diseño, pero resulta que se lo pasé a un desarrollador y el desarrollador no tenía conocimiento en accesibilidad, eso tampoco va a asegurar que nuestro producto sea accesible. Entonces, ¿qué es lo que pasa en algunos casos? Que las personas creen que la responsabilidad de un producto accesible cae sobre el diseñador. Y en realidad la responsabilidad es compartida. Tanto el desarrollador como el diseñador, como el product owner, como quienes planifican los presupuestos, quienes definen los sprints, toda esta parte donde yo estoy trabajando con los recursos, tengo que asegurarme de que esté el conocimiento dentro del grupo para poder asegurar que mi producto sea accesible. Pero nosotros como diseñadores podemos empezar haciendo que el diseño, aunque no lo apliquen en el resto del equipo, ya está haciendo un aporte a esta accesibilidad. Entonces, esta frase lo que dice es que la forma más sólida de garantizar
la accesibilidad a largo plazo es asegurar que el conocimiento de accesibilidad se incorpore y permanezca dentro de las organizaciones. Es lo que les decía, no podemos dejar la responsabilidad solo a un pequeño grupo de personas, sino más bien tenemos que trabajar porque todo el equipo cuente con el conocimiento técnico y con los recursos de tiempo y para poder desarrollar bien el proceso. Entonces, mi primer paso como, bueno, esto es más como un consejo. Cuando yo voy a empezar a trabajar un sitio y ese sitio es accesible, lo primero que hago es colocar en un Excel, una lista. Entonces, en mi lista tengo todos los criterios que voy a aplicar en ese diseño y cuáles son, las acciones, por ejemplo. Si vamos a hablar del criterio 1.1.1, que es el de texto alternativo, este criterio lo que me dice es que yo tengo que generar el texto alternativo de todas las imágenes. Entonces, yo en mi Excel llego y pongo, bueno, todas las imágenes tienen que tener texto alternativo. Todos los colores tienen que estar testeados. Ahorita vamos a ver unos plugins, tienen que medirse el contraste. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo genero con este Excel es literalmente un to-do list para ir marcando que se cumplan todo lo que yo espero de ese producto. Si es AA, si es AAA, etcétera. Entonces, ese es como el primer paso que yo hago. Luego, lo que hacemos, bueno, lo que suelo hacer es empezar a construir mi design system. Y mi design system lo empiezo a construir tomando en cuenta varios plugins que les traigo por acá y los parámetros que normalmente utilizamos en un design system, sea o no accesible. Entonces, ¿por qué empezamos? Lo más básico va a ser el uso del color y sus contrastes. Para el uso del color, yo tengo esto lo voy a hacer más grande aquí. Para el uso del color hay cuatro criterios que estamos considerando. El primer criterio que vamos a considerar es el 1.4.1, que tiene que ver con el uso del color. Luego vamos a tener el criterio que tiene que ver con contraste mínimo, el segundo es contraste mejorado, que van de la mano. Y luego tenemos el contraste no textual. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos demasiadas cosas que no son texto. Entonces, en toda la parte gráfica vamos a trabajar el contraste no textual. Entonces, el primero lo que nos dice es que el color no se usa como único medio visual para transmitir información. Indicar una opción, solicitar una respuesta o distinguir un elemento. ¿A qué nos referimos con eso? Muchas veces utilizamos el color para comunicar y no nos damos cuenta que estamos dando una instrucción que, que tal vez una persona que no distingue ese color no la pueda entender. Entonces, vamos a ver lo que dice la norma y ahorita nos pasamos a los ejemplos de componentes que les traigo. Entonces, el primero es que hay que comprobar que la información representada por colores también esté disponible en texto. Luego, tenemos que incluir señales visuales adicionales a las que tenemos cuando estas diferencias de color transmiten información. También tenemos que ver que tenemos que tener diferencia en los datos, no solo mediante colores, sino también con patrones. Esto es en el caso de si no sé, queremos hacer un componente que tiene varios colores juntos. Y vamos a ir a verlo para que les quede más claro en este primer componente que tenemos acá. Vamos a ver. Cuando diseñamos en uso del color, yo les traje este ejemplo. El primero es un menú que lo único que tiene es diferenciación en el color lila que se presenta acá. En el segundo menú, aparte de la diferenciación de color lila, tenemos esta barra que señala este espacio.
Cuando nosotros hacemos que este componente se muestre cómo lo observaría una persona que tiene algún tipo de daltonismo o de discapacidad visual que corresponde a colores, podemos ver que en el campo 1 y en el campo 2, o sea, en el ejemplo, en la parte del ejemplo 1, casi es imperceptible la parte que está señalada. O sea, más, si yo no le tuviera este negrita aquí, casi que ustedes no sabrían este, cuál es la opción que está seleccionada. En cambio, aunque sea de color gris, si tiene esta sección, ya le da más peso visual a la hora de hacer el menú. Entonces, yo puedo distinguir más fácilmente que esta es específicamente esa sección. Igual en les voy a enseñar un formulario. Este formulario lo que dice es que los campos en color morado son obligatorios. Y resulta que viene que el único obligatorio es mi correo. Nosotros lo podemos visualizar porque está aquí en morado y el resto está en gris. ¿Qué pasa con lo mismo? Cuando nosotros tenemos un usuario que tiene alguna discapacidad visual que tiene que ver con colores, primero puede o verlo completamente gris, o verlo como color azul, o que es casi gris y es imperceptible. Entonces, nosotros tenemos que hacer, primero, evitar que esto suceda. Jamás dar una indicación donde el color sea el principal indicador de un cambio, de un estado o de algo que está pasando, si no es acompañado con texto. ¿Y cómo podemos ver estos? No es que yo llego y genero cada una de estas pantallas, no, sino más bien yo selecciono el framing que estoy utilizando y me voy a alguno de estos dos plugins. Tengo el plugin de Stark que me permite aquí mismo generar la simulación o generar un archivo de copia con el tipo de discapacidad visual que estoy trabajando y aquí me muestra cómo es que se ve esa pantalla en este opción que yo seleccioné. O también está este otro plugin, se llama, no sé cómo se pronuncia, ADE, vamos a decirle ADE por ahora. Este también, yo selecciono el artboard y cuando selecciono el modo, ya me genera el, el color que yo seleccioné para revisar esta sección. Entonces, ¿qué pasa acá? Algo que pasa acá muy frecuente cuando van a utilizar plugins es que primero tienen que hacer pruebas, porque algo que pasa con los plugins, por ejemplo, es que este es el segundo, requiere que yo tenga un frame. Y este primero, y pueden ser componentes, o sea, yo puedo tener este frame hecho componente y puedo correr el plugin e igual me genera las pantallas. El plugin de Stark de acá, si es un componente, te da como un poquillo de problemas para la hora de generarlos. Más bien, si vamos a trabajar con los tenemos que revisar antes de haberlo creado como componente. Entonces, más bien es al revés y ahí lo pueden revisar. Ambos, ambas secciones, creo que esta sección de Stark es gratuita, es completamente gratis. Yo suelo usar más el de Stark por una cuestión gráfica de que a veces me parece, no sé, a veces no me parece tan amigable con el usuario como el otro. Entonces, esta es como el primer enfoque. ¿Y qué más dice la teoría? Dice que no crean enlaces que las personas con daltonismo no pueden distinguir. Eso lo vamos a ver ahorita más a fondo en la parte donde vemos tipografías. Y que nos indiquen campos obligatorios o de error usando solamente diferencias de color. Esa es otra, digamos, si estamos diseñando un formulario y le vamos a decir a mi usuario, hay X campo erróneo, no tenemos que representarlo solo con el color rojo. Ojalá se acompañe de un texto de ayuda que diga, aquí está el error, este es el error, o llevar la atención del usuario
propiamente a ese error y no solo al color rojo. Porque como vimos, hay muchas personas que el color rojo no los pueden distinguir, inclusive lo ven más como grisáceo. Y bueno, aquí les dejo estos dos plugins para que los puedan utilizar cuando van a hacer toda esta parte del uso del color. Ahora, vamos a ver la parte de contrastes. Acá tenemos dos criterios. El primero, vamos a ver. El primero que tengo es el contraste mínimo, que este es AA. Lo que te dice es que debe ser de al menos 4,5 es a 1. Y luego tengo el de contraste mejorado, que este es AAA, y lo que me dice es que tiene que ser de al menos 7 es a 1. ¿Cómo yo sé si el color que estoy utilizando es 4,5 a 1 o es 7 a 1? Eso también lo podemos revisar con otro plugin. Entonces, aquí pasa mucho y me llegan muchas preguntas de estudiantes cuando estoy dando el curso o de otros compañeros diseñadores que me dicen, Rebe, pero es que el contraste no lo estoy cumpliendo en tal parte. También existen excepciones. Tenemos varias excepciones. Cuando un componente es inactivo, no se debe cumplir el contraste. Bueno, si lo pueden cumplir, todo bien, pero si no lo cumplen el 4,5, lo que se busca es que se cumpla un 3 es a 1. Entonces, cuando los elementos son decorativos, si un elemento es decorativo y no cumple contraste, no se preocupen, porque lo que nosotros buscamos con el contraste de color es que no se pierda información. O sea, yo cuando estoy diseñando tengo que ver qué información quiero mostrarle a mi usuario, cuáles elementos son decorativos, cuáles son información importante y todo lo que sea información importante, ahí sí debo cumplir el 4,5 y ahí sí debo, ojalá, cumplir el 7. Si es texto, les recomendaría que busquen contraste mejorado de una, porque es la parte más importante de lo que están comunicando. Bueno, como les decía, hay excepciones. Están la parte decorativa, están los componentes inactivos, están los elementos que forman parte de la marca, algunas cosas que están como de adorno alrededor del diseño y en textos muy, muy grandes, se puede también utilizar la razón 3 es a 1, pero ya tienen que ser textos bastante grandes para que no compliquen la lectura. O sea, cuando estén aplicando un criterio, pregúntense en por qué es que lo están aplicando o para qué es que lo están aplicando. O sea, estoy trabajando la parte de que se visualice mejor, se visualice más claro. Entonces, ¿hasta dónde quiero llegar en mi diseño con estos parámetros? Como les decía, yo puedo revisar este plugin, aspecto con un plugin. Entonces, aquí les traigo 3. Y como les decía, ellos se comportan diferente, o sea, el plugin se comporta diferente. Para la parte de este de Stark, yo lo que hago es mezclar. Si ven, hay como colores que van al fondo, hay colores que están sobrepuestos y en varias combinaciones. La idea de esto es que yo pueda ir testeando uno por uno en y él me va diciendo cuál es el contraste que yo estoy mostrando. Inclusive me gusta mucho porque te dice el texto normal o el texto large y te dice si es AA, si es AAA y también si yo seleccioné uno que no lo cumplía, él me da sugerencias. Entonces yo puedo seleccionar el color que está a la par o alguno de estos que está acá, darle a aplicar sugerencia y me cambia el color que está en el frame que yo seleccioné. Entonces, si quieren podemos verlo por acá. Ay, aquí está. Vamos a llevarnos este. Una cosa que les recomiendo, ya esto uno lo aprende con el tiempo, y es que traten de no aplicar, por ejemplo, vean esta página. Esta página tiene demasiados elementos. Entonces traten de no correr plugins acá porque a veces toma elementos que no son
O sea, aquí estoy hablando de todos. O a veces se traba porque hay demasiado contenido. Yo lo que hago es que me los traigo para una que por lo general tengo limpia. Acá sí hago las pruebas. Vamos a buscar. Estaba con Star, creo que era. Ujú. Ok. Y entonces yo lo pruebo acá. ¿Por qué? Porque a veces me ha pasado, más que todo, con el de contraste casi que no, pero con el de el simulador de visión, cuando elijo algún tipo de visión y tiene que generarme el layout extra o la copia, la genera en cualquier parte ay, no he abierto esto. Voy, vamos a ver. Listo. Regresamos acá. Ok. Ok, entonces, como pueden ver, aquí él me deja seleccionar. Hay que estar logueado para poder usarlos, la mayoría. Entonces, aquí yo selecciono, él me muestra el radio y el contraste, me dice que en eso todo está bien y también me muestra otras opciones. Si yo le doy aquí a aplicar sugerencia, ven que me cambia el elemento. Entonces, yo lo que hago al principio es probar esto con absolutamente todos los colores que le estoy colocando a la parte del Design System de Color. ¿Qué pasa? Obviamente aquí hay algunos que no cumplen contraste. Por ejemplo, si vos me decís este lila con este blanco no genera contraste, pero ¿por qué es? Sí lo puedo tener aquí y lo puedo mantener acá, pero lo puedo usar solo en, como les decía hace un rato, en cosas que son meramente decorativas. A veces que lo pongo como en algunos fondos, como acá, que no importa tanto porque estamos ya utilizando la otra sección, que era el otro elemento de comunicación que no es solo el color. Entonces yo aquí los tengo y a veces lo que también los uso es al contrario. Por ejemplo, llego y utilizo el, el lila sobre el fondo que está acá. Es que a veces tengo como que algunos, algunos estudiantes se cierran mucho y entonces me dicen como, pero ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Y ese no tiene contraste. Yo, suave, no tiene contraste sobre el blanco, pero eso no quiere decir que no tenga contraste sobre los colores oscuros. Entonces, esa es la parte que a veces le tenemos como un poquillo de miedo a la accesibilidad y no revisamos bien. Igual tenemos otro plugin que se llama Able Fiction y más bien no los puedes tener así. Los tenés en frames, entonces lo aplicas, pero tenés que tenerlo por separado para que se te seleccionen los colores y lo puedas ver en el plugin. Entonces, por eso les puse aquí una nota de que prestar mucha atención con la construcción del componente y el funcionamiento del plugin, porque, por ejemplo, los tienen que separar para poderlos evaluar. Y este de acá me gusta mucho, es el A11 y que esto es básicamente accessibility, que lo que hace es ver el texto, no los elementos de color. Entonces, él te revisa que el color que estás utilizando tenga este contraste con el fondo. Pero otra vez les decía, hay que tener cuidado con la selección de frames porque, por ejemplo, aquí me está diciendo que yo no cumplo ni con el A ni con el doble A porque yo elegí un texto que es blanco. ¿Qué pasa? Él agarró el frame como color base, que es el fondo blanco, y agarró el texto blanco del regístrame. Entonces, ¿qué pasa? El texto blanco no está sobre el fondo blanco, está sobre un fondo morado, pero el plugin ahí no lo pudo detectar. Entonces, a veces no se alarmen si pasan estas cosas, más bien analicen por qué fue que pasó lo que pasó. Aquí lo que hay que hacer en este momento es agarrar solo el botón y aplicarle el plugin solo al botón, que es donde podríamos ver si eso no es accesible, que eso ya lo habíamos testeado arriba y entonces ese sí es accesible. Y bueno, esta es la parte de color. No sé si con la parte de uso del color y la parte de contraste del color tienen alguna pregunta. Redes de esto, creo que no, pero sí hay un par de preguntas en el chat.
¿Las puedes ver o te las leo? Ah, bueno, sí, ya pusieron una pregunta más. Vamos a ver. Por Ok, ejemplo, ok, ya las viste. sí, ya las estoy leyendo. Voy. Vamos a ver. Aquí, bueno, tenemos la última. Dice la herramienta de color de material de Google lo recomienda. Bueno, voy a empezar por la primera. La primera dice, ¿existe algún checklist? En algunos sitios podés descargar checklists de accesibilidad. He visto uno enfocado a lo que es React Native. He visto otro de un sitio que trabaja accesibilidad, que de hecho vende como el ebook del checklist como a $30, una cosa así. Yo prefiero, bueno, no sé si, si fue que saqué mucho tiempo, pero yo prefería hacer como mi lista en Excel porque algunas cosas que pasan, no sé en sus países cómo lo trabajan, pero en Costa Rica tenemos el rol separado de lo que es el diseñador y lo que es el desarrollador. Entonces, cuando descargo un checklist de todo el mundo, viene mezclado. O sea, vienen algunos parámetros que tienen que ver con cumplir las etiquetas, con cumplir este con cumplir, por ejemplo, todo lo que es la parte de área, que eso no es mi rol y nosotros no lo trabajamos. Entonces, por eso es que yo no uso como ningún checklist descargado. Eh, Busqué uno de React Native como para ver cuáles estaban relacionadas con diseño y darle como un doble check a mi Excel a ver si estaba bien hecho. Este, Luego, ¿cuál es la mejor manera de compartir la documentación de accesibilidad con el equipo de devs? Eso depende del equipo. Por ejemplo, yo he trabajado en dos partes y en una, mi compañero de desarrollo era un crack en lo que es accesibilidad. Él lleva ya muchísimos años trabajando en accesibilidad y él literal agarraba el, el Figma y le daba a inspeccionar y él solito lo revisaba y ya con eso él entendía absolutamente todo. Pero también estuve trabajando con otros desarrolladores, ellos estaban empezando con la parte de accesibilidad y más bien a ellos tenía que darles mucha documentación. Yo lo que hacía, por ejemplo, la parte de contraste, esto ya estaba aquí chequeado. El orden de foco, que es uno de los entregables, también se los daba en Figma y tenía como, lo que sí tenía era muchas páginas, tenía las cosas como muy bien separadas. Aquí es que todo lo puse en una misma para fines del curso, pero lo que yo hacía cuando quedaba duda de algo era poner comentarios. Entonces poníamos comentarios, por aquí ahorita vamos a ver la forma en la que documento lo que es texto alternativo también con otro plugin. Acá. Entonces sí depende del proceso que estés trabajando, pero por lo general casi que todos mis entregables van en Figma, en diferentes páginas y con anotaciones. Y la otra cosa que les iba a decir era que material, el color de material de Google. Verás que a mí no me gusta trabajar con paletas, o sea, como con paletas que ya vienen listas o predeterminadas, porque por lo general yo trabajo para clientes, clientes que son empresas o que son instituciones y ya tienen su línea gráfica definida. Por ejemplo, estuve trabajando con los últimos fue como una entidad bancaria y una municipalidad. Entonces, ¿qué pasa? Ya ellos tenían su branding listo. Entonces yo tenía que acoplar ese branding a que cumpliera una paleta creada por nosotros con colores complementarios que fueran accesibles y revisar que los colores que ellos tenían lo fueran. Entonces, por lo general,
yo no uso como ningún tipo como ya de paletas listas, casi siempre. Yo sé que es un trabajo cansado, pero como ya ellos tienen su marca, es más fácil empezar a crearla nosotros y que combine y calce bien con el de ellos. Pero como te digo, esa parte de daltonismo y similares, vos podés empezar a crear la paleta y usas este plugin donde ves la forma en lo que ellos lo ven y ya puedes ir chequeando. A veces, es solo como de ajustarle un poco la luz o de ajustarle un poco el fondo para que resalte. Así que eso es como a pura práctica. Y bueno, ahora vamos a pasar al siguiente tema que seguimos con color, pero es la parte cuando ya no es texto, que creo que esta también van a tener un poco de dudas, porque lo que dice es que la representación visual tiene que tener elementos con un contraste de al menos 3:1. ¿Dónde tenemos todos estos problemas? Cuando hablamos de gráficos. ¿Alguna vez se han puesto a pensar cómo hacer un gráfico accesible? ¿Por qué? Porque tenés 4 o 5 colores en la misma línea y tenés que resolver. Entonces, las recomendaciones siempre son incluir líneas con suficiente contraste e incluir etiquetas al gráfico para saber de cuál es la sección de la que se está hablando y usar suficiente contraste en las secciones. Y nos vamos a ir justamente a esta parte que seguimos con color. Y pasa mucho. Resulta que estábamos testeando y cuando testeamos el color de fondo con el que estaba encima, todo dio bien y perfecto. Entonces resulta que este morado tiene contraste con el fondo blanco y este morado tiene contraste con el fondo blanco. Pero luego llego y creo este tipo de componentes, donde tengo que marcar el color del perfil, porque estoy en la sección de perfil. Digamos que esto es el menú de un app, el menú inferior de un app. Entonces marqué perfil y le puse un morado más intenso para avisar que este es el press. O luego vine, hice un gráfico. Y estos colores, bueno, ¿cómo me aseguro de que tengan el contraste? Bueno, primero, puede ser que sí tengan contraste, pero ya estoy incumpliendo, perdón, la parte de arriba. La parte de arriba lo que nos decía era que en el uso del color yo no tenía que dejarle la comunicación de los elementos al color. Y aquí, aunque se cumple el contraste, estoy haciendo eso. Justamente estoy haciendo que esto sea el usuario el que tiene que ver que este color es el activo o este color es la barrita que se está llenando y esta es la que falta, o que esta parte no pertenece al resto del círculo. ¿Qué podemos hacer en estos casos? Aparte de asegurarnos que haya un contraste bastante alto entre los colores que estamos usando, pues utilizar otras formas de hacer que no se necesite. Por ejemplo, vean acá, a diferencia del de arriba, más voy a traerme el de arriba para que lo veamos más de cerca. Y lo vamos a poner acá. A diferencia del de arriba, yo hice dos cosas. Fue primero engrosar las líneas del perfil para que se viera un poco más llamativo y además le agregué una línea en la parte inferior donde ya yo sí diferencio de los otros dos. Y si esto no fuera morado, si no se necesitara el color, igual lo diferenciaría porque el peso visual de este es más fuerte. Tengo la línea y ya no tengo el mismo color en los otros. Igual acá, ¿qué hice? Separé la sección morada más clara con una línea blanca y además le agregué una seña para que quedara claro que eso era un 25%. Acompañar este tipo de elementos con texto lo que hace es mejorar la accesibilidad. Igual acá lo que hice fue otra línea blanca para separar los colores para que generara más contraste y le puse que era un 80% completado porque mi usuario ve esto y parece una píldora o algo de la farmacia, pero no parece que sea una barra de progreso como debe ser. Entonces, también dice 80% completado. E igual, en la parte del stepper,
lo que hicimos fue no dejárselo solo al color, sino que le agregamos una bolita pequeña a la parte de del que me encuentro posicionado para saber que por ahí voy. Esos también son buenas prácticas a la hora de crear componentes. Por eso fue que, aunque son criterios completamente diferentes en la parte de la teoría, por así decirlo, en la parte del uso del color, los mezclamos, porque al final todo lo que va relacionado con color, tenés que cumplirlo en conjunto. No puedes decir, cumplí el 1.4.3, pero no cumplí el 1.4.1. Entonces ahí es donde ya usted se confunde. O sea, ya es la parte donde cuando estamos aprendiendo la WCAG es la que cuesta un poco, porque a veces por cumplir un criterio a la perfección, dejamos de lado otro. Entonces, uy, creo que tengo que apurarme. Este, bueno, vamos a ver, pasemos a la sección de tipografía. En la sección de tipografía lo que nos dice es que tengo varios criterios. El primero es el cambio de tamaño del texto. Eso ahorita lo vamos a ver qué es lo que se refiere. Tenemos la presentación, lo que se le llama presentación visual, espaciado del texto y encabezado y etiquetas. Vamos a ver ahorita lo que es el 1.4.4 que dice cambio del tamaño de texto. Todo texto puede ser ajustado sin productos de apoyo hasta un 200% sin que pierda el contenido. Entonces, ¿a qué nos referimos con esto? Necesitamos primero elegir tecnologías que permitan un aumento de tamaño sin perder la información. Si ustedes están diseñando un sitio web, por ejemplo, y necesitan subir un contenido, traten de subirlo en un PDF. Si necesitan hacer una infografía muy grande, traten de que sea un PDF o que sea algo que se pueda ampliar. ¿Por qué? Porque a veces hacemos diseños sumamente grandes en, no sé, tecnologías como es un PNG o un formato de imagen, donde yo hago el zoom, pierdo muchísimo del contenido porque se me pixelea, porque se deforma, porque no se puede leer bien. Entonces, primero, elegir una correcta tecnología. Segundo, permitir el aumento hasta el 200%. Y luego, comprobar que cuando crezca la información, no haya pérdida de contenido ni de funcionalidades. Y sobre todo, que no se necesite el scroll horizontal. Cuando hacemos el aumento de tamaño, no necesitamos scroll horizontal si estamos en un dispositivo móvil o en una tablet. Todavía en un sitio web, no es tan trágico el asunto, pero en un celular que cuando crece el contenido se necesita el scroll horizontal, es terrible porque ya tenemos un scroll vertical. Entonces, esa parte es súper importante que traten de que no suceda. Igual, al aumentar el texto, las imágenes no pueden quedar cortadas, superpuestas o ocultas, y la escala de los elementos de interacción también tiene que crecer. ¿A qué nos referimos con esto? Vamos a ir acá. Vamos a ver, aquí está la parte de tipografía y espaciados. Y vamos a ver el texto que crece. ¿Han utilizado Android o iOS? Las personas que tienen discapacidad visual o inclusive, no sé si han visto los teléfonos de sus abuelos o personas mayores que hay en su casa, que ya ellos necesitan una letra muchísimo más grande para poder ver el teléfono. Bueno, cuando nosotros le configuramos eso al teléfono, yo necesito que la pantalla que diseñé no le pase esto que están viendo acá, que es que crece la letra. Vamos, este plugin se llama Text Resizer y lo que hace es hacer justamente eso, hacer que el font crezca. Pero me va a pasar esto. Va a crecer el font, pero no van a crecer ni los iconos ni las imágenes. Solamente van a crecer los componentes con interacción y el texto. ¿A qué me refiero con esto?
Cuando yo le di a esto crecer, va a crecer el botón y va a crecer un poco el placeholder. ¿Qué es lo que tengo que evitar? Que esto suceda. ¿Y qué pasa con esto? Bueno, esto lo genera el desarrollador cuando está diseñando la pantalla, pero a mí me gusta probarlo porque hay diseños que generan problemas al crecer. Y si diseñan problemas al crecer y es un problema de interacción, es mi responsabilidad. Entonces, yo suelo pensar en esta parte y de una vez ir viendo qué elementos me pueden generar problema al crecer cuando estoy diseñando de una vez la pantalla. A mí me da risa porque este plugin es como, o sea, si usted quiere saber si hizo un auto layout bien, use este plugin. ¿Por qué? Porque, digamos, si yo le doy a esto que crezca al tamaño que le dije y no hice el auto layout bien, va a pasar esto. Es de fijo. Entonces, si una vez necesitan revisar un auto layout, ahí está. Y si ustedes hicieron bien toda esa parte, les va a crecer así de bonito para abajo y se va a ver súper bien. Y bueno, aquí les queda este otro plugin. Ya este es como el cuarto o quinto que les recomiendo. Y ahora, sigamos con la parte de texto. El otro aspecto que nos habla de texto, que el título no parece que tuviera que ver con texto, pero en realidad es todo acerca de justificados, es el 1.4.8 y habla de la presentación visual de los elementos. Entonces, ¿qué nos dice? Primero, que el ancho de las cajas de texto, o sea, el largo que va de acá a acá, primero no tiene que ser menor a, tiene que ser menor a 80 caracteres, a 40 si es chino, coreano o japonés, ya que ellos no usan el abecedario así. Luego, el texto no debe ser justificado a ambos lados. Creo que eso ya como diseñadores lo sabemos bastante bien. No puede ser a ambos lados, solo puede ser o a izquierda o a derecha. ¿Por qué? Porque a las personas con dislexia les cuesta muchísimo leer y también a otras discapacidades cognitivas es complicado la hora de procesar tanta información en bloques de texto muy pesados. Entonces tenemos que tratar de respetar esta parte. Luego, el interlineado tiene que ser 1.5x el tamaño de la letra y el espacio entre textos 1.5 veces mayor al interlineado. O sea, que se vea espacio entre un párrafo y otro. Y luego el texto debe ser aumentado al 200%, eso ya se los había dicho, sin requerir un scroll horizontal. ¿Qué más se tiene que cumplir? Bueno, parece mucho, pero luego uno se acostumbra. Ofrece suficiente espacio entre columnas de texto y presenta un contenido en una fuente palo seco. Eso quiere decir que no me usen cursivas, ni decoradas, ni con serifas, todo para buscar que la lectura sea bastante fácil. Y esta es una cosa que a veces no se toman en cuenta. Cuando van a utilizar bold o cuando van a utilizar itálica, por favor que sean para aspectos como importantes y, por ejemplo, que sean pequeños, porque algo que pasa es que a veces me hacen un párrafo todo en itálica o un párrafo todo en bold. Y cuando pasa eso, ahí ya complica la lectura. Entonces, vamos a ir a ver esto a la parte gráfica porque así la entendemos mejor. Y bueno, ¿qué es lo primero que hacemos cuando estamos diseñando la tipografía? Primero, saber que el tamaño mínimo de letra debe ser 12, pero la 12 se la recomiendo para lo mínimo. Así, si van a poner un texto de ayuda en pequeñito en alguna parte o si van a, no sé, lo mínimo que sea posible, el 12. Traten de que siempre sea de 14 hacia arriba. Entonces, hay el plugin Stark en la parte de typography también te deja revisar cuáles son los estilos de párrafo, como este que tengo acá. Él me está diciendo que el caption C2 y el botón que es Tiny están en una letra muy pequeña. Entonces, que por favor
Aumente ese tamaño porque así no puede quedar. Y la otra cosa es que vamos a ver lo que hablábamos de la presentación visual. No hay que justificar, no hay que justificar al centro párrafos grandes, no hay que generar muchos párrafos en solo itálica y no hay que usar botones que parezcan texto. Esta es como la parte más importante. Les gusta muchísimo a algunos diseñadores. A veces hablo como si yo estuviera revisando páginas de otros, pero es que también algunas veces me toca hacer auditorías y evaluaciones. Y algo que suelen hacer muchas páginas es decirle que esto es un enlace y ya. Entonces yo llego y les pregunto, si ustedes tienen esto en una pantalla y es la primera vez que ustedes lo ven, ¿cómo distinguen qué es la palabra enlace o qué es un botón de un enlace? Esta parte así está incorrecta. ¿Por qué? Porque yo puedo pensar simplemente que es texto. Yo tengo que darle cara de enlace al enlace. Y segundo, yo no le puedo decir enlace. No le puedo decir ni enlace, ni ver más, ni más información. ¿Por qué? Porque eso no le está dando contexto a mi usuario. O sea, esto no tiene que ver con los criterios de tipografía, pero de una vez lo voy a decir. Eso no le da contexto a mi usuario. Cuando están haciendo un botón de enlace, primero vamos a hacer que parezca un botón de enlace o que se vea diferente a lo que yo estoy diseñando como texto. Le vamos a dar otro color, le vamos a dar el subrayado que ya hace parecer un link. Esto, por dicha, ya se ha posicionado mucho como de que es un enlace. Y otra cosa es que le damos contexto a mi usuario. Por ejemplo, viene el párrafo y dice, para conocer más del orden de foco, revisa la publicación en el siguiente enlace. Y viene el enlace con su nombre, Start diseñando orden de foco. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces le ponemos ver más, ver más, ver más y al final tenemos una página donde 6 cosas diferentes dicen ver más. Entonces ahí no sabemos, imagínense que ustedes están utilizando un lector de pantalla. Yo sé que dijimos que esto no lo íbamos a ver ahorita, pero imagínense que ustedes están viendo un lector, utilizando, perdón, un lector de pantalla y el lector de pantalla les empieza a leer todos los enlaces como más información, más información, más información. Y si yo les digo, bueno, entren al que es de Stark, ustedes no van a saber cuál fue el que era de Stark, porque lo único que leyó fue más información en todos. Entonces, es correcto que, bueno, cumplan esos parámetros que les decía. Vean que este texto, la caja de texto no es anchísima como esta de aquí arriba que teníamos. Es más corta, tiene su color del enlace diferente, tiene un color de contraste. Aquí ya se empiezan a incluir cosas del otro lado. Buscamos colores que sean contrastantes y buscamos tipografías que comuniquen bien y que no estén muy adornadas. Esto es un plus, no lo van a ver acá, cuando les hablan, porque a veces lo confunden, cuando les hablan de textos en alto contraste o de pantallas en alto contraste, no estamos hablando de dark mode, ¿ok? Estamos hablando de un tipo de contraste específico, que es el que conocemos como alto contraste, y es cuando el texto se coloca de esta manera. Cuando tenemos personas con discapacidad visual, que tienen baja visión, normalmente utilizan sus dispositivos configurados en este tipo de contraste. Por eso les decía la importancia de no utilizar el color como medio de comunicación, porque también lo que puede pasar es que el gráfico de ellos va a estar en blanco con negro o va a estar en amarillo con negro. Entonces es súper importante que si les hablan de alto contraste, primero que no lo confundan con dark mode, porque me ha pasado. Y solo para que sepan, no todos los dark mode son accesibles. Hay que trabajarlos y hacerlos accesibles. Y de hecho el de Facebook no lo es. Y esto también, por lo general, cuando las personas utilizan esto, es en una plataforma que sea o AAA, que suele tener un panel
en una esquinita, por ejemplo, imagínense que es un panel como este de acá, y entonces se configura desde ahí, o ya tienen configurado su dispositivo para que todo les aparezca de esta manera. Entonces, pero sí quería dejárselos aquí claros porque a veces lo confunden con el modo oscuro y no. Y bueno, hasta aquí estamos con el texto. Y no sé qué preguntas tienen. Vamos a ver en el chat. Ok, bueno, la de Edison que dice, los diseñadores también usamos texto sobre imágenes. ¿Algún plugin funciona sobre esto? Sí, es lo último de la charla. Vamos a ir a ver el manejo de imágenes e iconografía y vamos a ver justamente las imágenes de texto. Sí, Stark está chivísima. Lamentablemente es pago. Entonces, Ay, yo lo uso así como lo están viendo ustedes porque yo lo pago, pero les voy a explicar. Vamos a ver dónde está. Ay, ¿dónde está? ¿Qué se hizo? dato importante, el pago. Stark es chivísima, pero el contraste es gratis. El orden de foco, que no lo vamos a ver porque eso se llevaría solo una hora en entender cómo se hace. Solo te permite un solo ejemplo. Yo, Stark, patrocíneme. La simulación de visión lo pueden usar todo lo que quieran. De las marcas también, el contraste también. Estos tres que dicen acá son únicamente pagos, lamentablemente. Son nuevos, están muy chivas. Ya los usé todos, pero es porque yo lo pago. Entonces, el orden de foco es todo triste porque te deja hacer uno y luego te das cuenta de que si no pagas no puedes hacer más. Entonces, lástima. Por eso, en todas las partes que les pongo Stark y les pongo otro. No sé si han visto, les puse Stark y otro. Stark y aquí vienen otros dos. ¿Por qué? Porque yo sé que no todo lo podemos pagar. Sin embargo, Stark sacó una licencia para estudiantes. Si son estudiantes, están aprendiendo, pueden meterse a la página de Stark y buscar la licencia para estudiantes. Ve, yo debería ser patrocinada por ellos. Les hago demasiada publicidad. Ahora, busquemos aquí la parte de cierto, estaba con las preguntas. Ahorita vamos a ver la parte de los iconos. Si tienen preguntas de los iconos, ahorita lo revisamos. Y vamos a ver las otras preguntas del chat. Pásanos tu usuario y tu contraseña. Usuario y contraseña. Sí, el modo oscuro es muy chiva, solo que también lo tienen que saber trabajar. O sea, al igual que estamos trabajando blanco con colores claros, digo, blanco con colores oscuros encima, cuando trabajen el modo oscuro, trabajan la medición de contrastes, más bien al revés. Entonces, y lo que decía Mara, al final todo se unifica. Correcto, al final todo se unifica, porque si queremos hacer, por ejemplo, a mí de nada me sirve que el texto que yo monté tenga los caracteres, tenga el color de contraste, tenga el enlace bien marcado, si yo llegué y usé la palabra, no sé, discapacitados, así, no más. O sea, toda la parte del lenguaje es súper importante y eso es una cosa que también tienen que investigar. Si se dedican a la parte de UX Writing, tienen que aprender todo lo que es el buen uso del lenguaje. Saber qué significa cada una de las discapacidades, cómo se nombran, cómo a la comunidad le gusta que las llames, porque a veces pasa de que puede ser o trastorno del espectro autista, pero a algunas personas con autismo les gustan que les digan personas con autismo o personas autistas. Esto ya depende de la comunidad, entonces lo mejor siempre es como preguntar la parte del lenguaje. Y igual, UX está súper involucrado, de hecho es como de las partes más importantes. Y vamos a seguir viendo qué sigue acá. Al final de la charla, Rebeca regalará una licencia de Stark. No, cuando me patrocinen está bien. Vamos a ver, vamos a seguir con lo que va acá.
Y vamos a ir con el último. Ya esto es lo último que vamos a ver porque se nos fue demasiado rápido la hora. De hecho, llevamos hora y media. Y uso de imágenes e iconografía. Aquí, ¿qué hablamos? Hablamos de lo que es el contenido no textual. Con contenido no textual vamos a hablar del muy conocido texto alternativo. Pero, ¿qué pasa con el texto alternativo? El texto alternativo es que todo contenido que no sea textual se le tiene que dar una alternativa textual al usuario, o sea, un texto de ese contenido. ¿Cuáles son las recomendaciones? Y algo que pasa súper seguido. La primera es que ahora estaba pensando mucho acerca de esto, y es que creemos que el texto alternativo es algo que yo tengo que agregar porque sí, o sea, porque tengo que cumplir el criterio de accesibilidad. Y no entendemos que la interacción es con todos los sentidos. O sea, que nosotros estemos diseñando UI y el principal sentido involucrado sea la vista, no quiere decir que alguien con discapacidad visual no esté interactuando con este producto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros redactemos este texto alternativo, nosotros tenemos que pensar como si estuviéramos diseñando. O sea, estamos pensando qué queremos comunicar con esa imagen y cómo lo queremos comunicar. ¿Por qué? Porque a veces pasa que ponemos imágenes, y llegamos y le ponemos un texto alternativo que no tiene sentido y que no sirve para nada. A veces inclusive tiene la mala práctica de repetir el título o de repetir algún pedazo del texto o peor aún de poner hashtag, que eso no se hace. Entonces, eso es lo primero que nosotros como diseñadores tenemos que saber. ¿Por qué pusimos esa imagen ahí? ¿Para qué la pusimos? ¿Y qué queremos que la persona entienda? Ahorita vamos a ir a ver eso a unos ejemplos que les traje. Segundo, identificar qué tipo de imagen vamos a usar, porque no sé si sabían, pero no a todas las imágenes se les redacta el texto de la misma manera. Según la WCAG tenemos 4 tipos o 5 tipos de imágenes, ahorita no recuerdo bien. Eran las informativas, decorativas, funcionales y de texto. Entonces, la forma de redactar el texto alternativo cambia por completo, dependiendo de qué es lo que nosotros queramos comunicarle al usuario. Luego, a veces damos demasiadas vueltas haciendo la redacción del texto alternativo y escribimos todo un cuento como de no sé cuántos párrafos y entonces al final la idea no se comprendió bien. Siempre tenemos que tratar de ser concisos y claros con esa parte. Y la otra, lo que les decía, no repitamos contenido. Si el usuario ya tiene el título diciendo eso y el texto diciendo eso, ¿por qué llegamos y se lo pegamos también al texto alternativo? Recuerden que al igual que nosotros, ellos están teniendo, los usuarios del lector de pantalla están teniendo una interacción, simplemente que no es una interacción por vista, es una interacción por escucha. Entonces, el diseño que ellos van teniendo de esta historia que les va contando la pantalla, también tiene que ir pensado. Y por eso vamos a venir acá. Nosotros vamos a trabajar más que todo con ilustraciones y iconos. Es lo que más utilizamos en UI. Estas ilustraciones web obviamente no son mías, las bajé de OnDraw, creo, no me acuerdo. Y tenemos iconos también bajados de alguna parte de la comunidad de Figma. ¿Qué pasa con estos? Bueno, aquí tenemos 2 tipos. Les decía que existen varias tipos de imágenes. Cuando yo utilizo una de estas imágenes, tengo que pensar si la imagen que yo puse acá, ay Dios, ¿qué es esto? No sé, algo salió ahí que no debería. Ah, ya sé que salió ahí. Es el texto alternativo de ADE. Yo tengo que pensar, digamos que esta es la misma pantalla que hemos estado viendo desde hace rato. Yo tengo esto, tengo el logo, tengo a Annie aquí porque es un anime, tengo el botón, tengo los otros 2 botones y este anime.com. ¿Qué de aquí yo quiero que mi usuario interactúe? Muy sencillo, los botones. Entonces, ¿a él le interesa ver esta muñeca ahí acostada?
En realidad no, porque yo la puse ahí para que se viera bonito, para que decorara, para que atrajera la atención de los usuarios que no tienen discapacidad visual. Pero en realidad es meramente decorativa. Entonces, ¿qué pasa? Yo selecciono esta como decorativa y a estas dos son funcionales. Cuando yo tengo una imagen que es funcional, y aquí voy a hacerle zoom a esta parte, el texto alternativo no es círculo color lila con un sobre de carta en el centro. O sea, esta imagen no es descriptiva. Esta imagen a mí me genera una acción dentro de mi plataforma. Entonces, dentro de mi plataforma, este pequeño botón es ir a correo electrónico. Este pequeño botón de acá, yo no digo, ay, es una imagen de campanita. No, no es una campanita, es un desactivar notificaciones. Es un activar notificaciones. O esta simplemente es el símbolo para representar una cuenta de Instagram. Porque este no le pusimos tipo botón, este es solo un icono que está ahí puesto en la pantalla. Entonces, este tipo de imágenes se llaman imágenes funcionales y todas llevan el texto alternativo con el nombre de la función que van a realizar. Ahora, me preguntan mucho, ¿qué pasa si yo tengo, digamos que esto es una imagen que yo voy a subir a Instagram? ¿Cómo se le hace el texto alternativo a una imagen así, que es por texto? Muy fácil. Las imágenes que tienen texto, se copia el texto literal. Por eso les digo que traten de no generar imágenes con un montón de contenido. A veces me dicen, Rebe, pero ¿cómo le puedo hacer el texto alternativo a esta imagen? Y es una infografía que tiene scroll que baja y baja y baja y baja. Y yo, esto es demasiada información. Esto no debería ser un JPG. Esto debería ser un PDF o esto debería ser el texto puesto sobre la pura página que no sea solo una imagen. ¿Por qué? Porque entonces, imagínense que yo tengo que llevarme todo esto que dice acá para el texto alternativo. Entonces yo tengo que escribir el texto alternativo. El, en el texto se lee y doy copy-paste a todo el contenido textual de la imagen, porque tiene que ser literal, porque así es como lo están leyendo ustedes, así es como lo tiene que percibir la persona usuario del lector de pantalla. Entonces, es súper importante que definan estas cosas. Como les decía, aquí están los plugins, está Star, que ya vimos que no les gustó tanto porque es pago, pero Adobe lo deja hacer de gratis. Igual, selecciono la imagen. La imagen que seleccioné le puedo poner qué tipo es. Vean, esta inclusive te pregunta si la quieres decorativa, informativa o de qué tipo, el título de la imagen y la descripción. Entonces, de esto también lo pueden hacer así. Y ya para terminar, vamos a revisar estos ejemplos que les tengo acá. Por ejemplo, este sillón de acá no comunica nada. O sea, es meramente decorativo. Al decir que no comunica nada, no es que no comunique, a lo que me refiero es que no comunica nada importante. O sea, lo estamos usando para mera decoración de la página, para que se vea más chiva y atraiga más y todo bien. En cambio, aquí tenemos otro ejemplo donde yo tengo información en la imagen. Entonces, en esta imagen yo tengo información. Lo que yo debería de hacer acá es que este texto, este back to school y toda esta parte acá no forme parte de esta imagen, sino que esto esté colocado como texto en el sitio de manera que se lea. O sea, que esto lo lea el lector de pantalla en el orden que está y nada tenga que ver con la imagen que está en el fondo. Y así le podemos poner a la imagen de fondo, que es una imagen decorativa. Y así yo puedo leer todo esto el lector de pantalla y pasar por los puntos de interacción y no me empiezo a preocupar de leerle los textos a las imágenes. Aquí, a este tal vez sí lo necesitamos. ¿Por qué? Porque lo que dice es una imagen. Digamos que esta es información más importante. No le prestemos a que es como información como de los clientes. Pero resulta que yo por estrategia de marketing aquí quise poner que había un 20% de descuento en todo el mes. Y eso no viene en el resto de la página. En ninguna parte del resto de la página viene el descuento más aquí en la foto.
ahí yo sí tengo que escribir este texto alternativo de manera de descripción de médico sonriente con el mensaje 20% de descuento en todas las consultas, no sé, de odontología. No sé, ahí estoy inventando. Pero esa parte sí, ¿por qué? Porque el usuario con lector de pantalla tiene derecho a saber que hay descuentos y en ninguna otra parte de la página lo dice. Entonces, esos son el tipo de imágenes que yo sí tengo que describir, pero si son meramente decorativas, yo lo que hago es colocarle igual este texto decorativo. Y bueno, chicos, eso fue una introducción al mundo del UI. Vimos tipografía, color y un poco de manejo de imágenes. Entonces, si tienen preguntas, podemos ir a ver. Muchas gracias, Beth. También, si quieren levantar la manita, pueden hacerlo para decir la pregunta o el comentario que tengan. Creo que habían bueno, comentarios. Bueno, yo puse una. Podemos ir como en orden, porque creo que ahí también acaban de poner otra. Yo tenía una pregunta en la parte del icono, por ejemplo, la de correo electrónico, que ya viene acompañada de un texto. En ese se le pone descripción como únicamente al icono, o se pone descripción al icono más al texto para que el lector de pantalla no lea todo 2 veces, o cómo funcionan esos casos. No, ahí te recomiendo que escondas o sea, que pongas como decorativo el icono, porque en realidad no lo estás usando para comunicar específicamente, nada más estás acompañando el correo electrónico. ¿Por qué? Porque pensemos en la interacción, digamos, ¿cómo se llama? Este, el usuario lo que va a hacer es leer imagen de correo, ir a correo electrónico y a la par va a volver a leer correo electrónico. Entonces eso a veces complica. Lo que tratamos de hacer es de no duplicar información. Buenísimo, gracias. Hay otra pregunta que dice, al área de dev le indicas si ciertas imágenes son decorativas o no. Sí, así como está acá, creo que fue que no lo acerqué lo suficiente. Si puedes ver, el plugin lo que hace es que se le posiciona como unas etiquetas. Entonces esta dice 1, decorativa. 2, esta lleva ir al Instagram de Anime Play. Entonces, el desarrollador puede escribir el desarrollador es el que se encarga de escribir el texto alternativo en el código y es el que hace que el lector de pantalla lo pueda leer, pero a mí a veces, o sea, a mí siempre me gusta decirle a él este, cuál texto alternativo colocar. ¿Por qué? Porque yo soy la que está diseñando la pantalla. Yo sé cuál es la intención que tengo con esa interacción. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez alguien muy, crack puede llegar y decir, sí, es que Rebe quería que fueran al Instagram, pero eso ya son suposiciones de él. No es porque yo le especifiqué que con eso quería que fueran al Instagram de la persona. Entonces, yo lo que hago es colocarle a todo el texto alternativo así. O en otro proyecto teníamos que íbamos a usar unas ilustraciones en cada una de, de las pantallas como que dividían el app en varias secciones. Entonces, cada vez que usted entraba a una sección había como una imagen. De una vez, desde el principio le dije, todas esas imágenes son decorativas, que nada aparezca, porque solo las tenemos ahí, rellenando ese espacio como para que no salga en blanco. Entonces, él ya sabía que todo eso iba así. Y vamos a ver qué otra pregunta. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta o ya con esto vamos terminando. Aquí en el chat estoy viendo que también te están dejando varios comentarios por si quieres ahí verlos de agradecimiento. Qué lindos. ¿Tenés alguna recomendación para los botones inactivos? Por ejemplo, se mantienen en gris.
Sí, correcto. O sea, el botón inactivo se mantiene en gris hasta que se haya completado toda la información que ya permita ejecutar la acción. Lo que yo suelo hacer como para que no se, o sea, como para que se visualice un poquito más, es que a veces le pongo el borde un poco más, oscuro que el gris transparente, pero el problema con el, de hecho hay todo un debate y pueden buscar blogs de accesibilidad que hablan de componentes inactivos, porque el componente inactivo, si le pones mucho contraste, el usuario más bien va a creer que es un componente activo y lo va a intentar cliquear. Entonces, la idea es que por eso no tenga tanto contraste. Y a los lectores de pantalla, lo que hace el lector es que le lee al usuario que ahí hay un componente, pero que ese componente está deshabilitado. Entonces, con ellos no hay tanto problema. Pero a la parte del contraste, como para que las personas lo puedan ver, justamente ahí es donde, donde genera ese conflicto. ¿Y qué más? Dice, nos mencionaste el plugin para saber el contraste de texto sobre imágenes. Ah, ok, no, esa parte sí no la puedes hacer así. ¿Por qué? Porque no hay un medidor. O sea, a las imágenes, ni casi que, no, es que no hay ningún plugin que te pueda medir el contraste de una imagen. Casi que lo que tendrías que hacer es agarrar, por ejemplo, agarrar el color de este fondo justamente donde vas a poner el texto, por ejemplo, de este lila, como de irte y robarte el color y ahí evaluarlo. Pero saber si yo estoy teniendo accesibilidad sobre un texto, sobre esta muchacha, por ejemplo, que cambia de color, ahí sí no lo puedes hacer. De hecho, ahí lo que tendrías que hacer es cumplir, de ese tema no hablamos, porque es que accesibilidad es muy amplio y solo tenemos una hora. Entonces, ahí lo que podrías trabajar es la parte este, ¿cómo es que se llama? De los subtítulos. Hay toda una norma cuando trabajas subtitulados que son textos sobre imágenes que la charla continúa el tercer aniversario. Ok. Sí. Ahí lo que tenés que buscar es, te recomendaría que busques esos parámetros porque ese sí habla de la opacidad y del contraste que debe tener una letra sobre el resto del fondo que en películas se va moviendo. Entonces ahí tal vez puedes saber un poco más de información. Y dice, es una mala práctica usar el mismo color de la brand en los call to action. No si lo definís solo para los call to action. O sea, el color que definan para ese que sea estándar, no que en unas partes el call to action va a ser del color de la marca y en otros va a ser de otro color diferente, porque ahí ya entran otros principios que tienen que ver con navegación coherente y consistencia en el diseño, de los otros principios que no vimos hoy. Y ahí lo que tiene que ver es que vos tenés que mantenerle ciertos lineamientos a lo largo de toda la página. Y si le estás cambiando de los colores, los botones de colores, iba a decir los colores de botones, los botones de colores, lo que vas a hacer es confundirlo. Entonces, por eso en el Design System especificás que siempre que esté el over o el focus o el disable va a ser en este color y en todos los sitios de la página lo mantienes. Entonces esa parte sí va por ahí. Y bueno, yo creo que ya ahora sí, ya no más preguntas, porque si no, no nos vamos a ir. Sí, no, nos sigue dando toda la noche hablando del tema. Ok, bueno, entonces muchísimas gracias, Bea, por esta charla, la verdad que es súper valioso y como ya hemos comentado también que la accesibilidad es parte de lo que se tiene que poner desde el inicio de los proyectos, ¿verdad? Que a veces se dice como, ah, pero ¿y cómo agrego esto? Y realmente es algo que debe estar presente en todo el proceso desde el inicio. Entonces, de parte de Friends of Figma, agradecerte mucho por el día de hoy y la charla que nos diste.